Pues bien, bien, sí, en términos generales, pues ya uno ya tiene mucha relativamente cancha y pues dictando cursos ya. Y este semestre estoy dando un curso en la maestría en gestión ambiental, un curso de economía ambiental. Es un reto, fue un reto para mí, porque pues enseñar economía virtualmente no es como fácil, ¿no? Si presencialmente tienes un nivel de dificultad virtualmente, pues tienen también su nivel de dificultad. Entrando en ese curso, pero oye, me ha ido bien, me ha ido bien. Lo puedo sacar adelante y ya para otro de meses también voy a seguir con ese curso de la maestría y lo voy a mejorar. Como todo, ¿no? Cada curso uno lo va perfeccionando, perfeccionando. Nunca va a llegar a la perfección, pero sí lo mejoras. Ya, compañeros, eso es. No, bueno, me alegro que estén bien, que hayan amanecido bien, que estén en buen estado de ánimo. Y, nada, ahí la universidad nos envió ahorita un instructivo que para hacer la coevaluación y eso, que eso para una gincana, y métase por aquí un link, ay, bueno, en fin, ahorita lo imprimo y lo leo. A ver si hacemos como esa dinámica, esa coevaluación que se hacía anteriormente por grupitos, ¿sí? Y que la hacíamos rápidamente y que se hacía como una plenaria, entonces a ver cómo se hace eso el jueves, muchachos. A ver si podemos salir de eso. Bueno, profe. A ver. ¿Qué más se me queda aquí en el tintero? Nada, bueno, ya subí las notas, ustedes ya saben que le fue bien, etcétera, etcétera. Y bueno, muchachos. Bueno, creo que vamos a ver el día de hoy. Voy a intentar de que el día de hoy la clase no sea tan jocosa, o no, mejor, no, otra palabra. No sea tan, ¿cómo se dice? Aburrida. ¿Por qué? Porque venimos de todas unas clases eh, prácticamente microfundamentadas, ¿no? O sea, cómo se utilizan las herramientas de la microeconomía para poder explicar algunos aspectos de la economía internacional, ¿cierto? Como la ventaja comparativa, el costo de oportunidad, y lo que vimos en la clase pasada, pues, de la economía de escala, la competencia imperfecta y los ejercicios que hicimos y los talleres. De alguna manera, usted ha notado, pues, que se le ingresa o se incluye alguna formalización matemática, pues muy básica, ¿no? Pero para poder entender lo que se está hablando, etcétera. En ese orden de ideas, compañeros, en la clase pasada pues hemos visto eso del comercio interindustrial, el comercio intraindustrial, y se estableció que de alguna manera el comercio intraindustrial prácticamente es el comercio que tiene mayor participación dentro del comercio internacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que se produzca ese hecho de comercio tienen que haber dos aspectos muy importantes. Tiene que haber presencia de economías de escala y ventaja comparativa. Entonces, por eso ese tipo de comercio genera mayores resultados cuando son economías desarrolladas que en economías en vías de desarrollo, como Colombia, ¿ya? Colombia aún es una economía aún en vías de desarrollo, está dando los primeros pasos a ser una economía emergente, pero ese tipo de resultado de economías de escala y ventaja comparativa, pues uno lo observa en las grandes economías, ¿no? Uno lo observa en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra. Y obviamente esos países son los que tienen una mayor participación en el comercio internacional. Por dicha situación les permite tener una posición muy dominante, ¿ya? Por eso es que las empresas de cada uno de esos países tienden de alguna manera a ser un monopolista, ¿ok? En algunos momentos. Bueno, en ese orden de idea, entonces, van a hacer la clase tan aburrida de pronto el día de hoy, compañeros, porque es lo siguiente. A ver, dentro de la formación de ustedes, igual de todos, y yo creo, pues no todo puede ser matemática, ecuaciones, bueno, toda esa parte es muy importante, pero también es importante comprender el contexto histórico, ¿ya?
¿Por qué? Porque es que cuando uno analiza la historia, dicha situación te permite, por lo tanto, comprender el presente y de alguna manera deducir el futuro. Por lo tanto, eh, la importancia siempre yo he pensado de aprender en contexto, ¿ya? Como, por ejemplo, ¿de qué nos sirve aprendernos memorísticamente todos los nombres de los ríos en Colombia sin entender la importancia del agua? ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve? Yo me Sí, sé todos los, no sé, digamos que hay 1500 ríos en Colombia y me los sé cada uno, pero no tengo en cuenta la importancia del agua. Entonces, ¿de qué nos sirve? De igual manera, ¿de qué nos sirve comprender de qué se trata la economía internacional si no tengo en cuenta su historia? ¿Me hago entender? Entonces, esos dos aspectos tienen que ver muy alineados, porque para poder comprender, vuelvo y deduzco el presente del comercio internacional y deducir, ¿cierto?, el futuro, porque no lo puedo garantizar, el futuro no se puede garantizar, ¿ya? Si pudiéramos garantizar el futuro, pues nos ganaríamos cada 8 días el baloto, por así decirlo. Entonces, eh, en ese orden de ideas, pues vamos a ver un poco de un contexto histórico del comercio internacional. Esto, digamos, como una clase mmm, que en lo posible, obviamente, no sé, de pronto, ¿no? Existe la posibilidad, pero es poco probable que en una entrevista de trabajo a usted le pregunten algo de historia del comercio o de la economía internacional. Yo creo que es poco probable, pero puede presentarse, ¿ya? Pero de alguna manera tener un mínimo conocimiento en lo que vamos a ver el día de hoy, pues le ayuda, por lo tanto, tener un conocimiento más integral. ¿Sí me hago entender? Por eso hago la comparación de qué nos sirve aprendernos todos los ríos de Colombia si no comprendemos la importancia del agua. Por lo tanto, si nos aprendemos todos los ríos de Colombia y tenemos en cuenta la importancia de agua, nos permite tener una formación más integral. De igual manera, ¿de qué nos sirve entender que la ventaja comparativa, ¿cierto? Las economías de escala, los costos de oportunidad, la frontera de posibilidades de producción, sin no poder comprender o analizar el contexto histórico? En ese orden de idea, muchacho, entonces para empezar pues como a leer esas diapositivas y gradualmente darle una explicación lo más suncita pero muy bien fundamentada, eh, ya les cargó como un gráfico que estoy ahí compartiendo. sí, profe. Sí, sí, bueno, bueno, bien. Entonces, miren, voy a hacerle una pequeña introducción lo más suncita, corta, pero bien fundamentada. Es lo siguiente, muchachos. Eh, Usted ha visto que el comercio internacional o la economía internacional y los avances tecnológicos, uno siente que el mundo anda como un tren o como, digamos, un metro o sea, a toda velocidad. Cada momento se está sacando, como digamos, una nueva aplicación tecnológica, un nuevo celular y la tecnología en estos momentos avanza, o sea, muy aceleradamente, ¿ya? Y eso de alguna manera tiene unos efectos sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿ya? En ese orden de ideas, pues las economías, ustedes ya saben, se dividen en dos, unas que desean, por lo tanto, desarrollar su economía hacia adentro, implica que ni le importa ni
no le importa ni exportar ni importar, una economía totalmente cerrada, mientras que la gran mayoría de economías tomaron la decisión de desarrollar sus economías hacia afuera, es decir, en función de las exportaciones e importaciones, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, después de la Segunda Guerra Mundial, cierto que fue en Alemania y la mitad de toda Europa estaba destruida, Alemania. Entonces, pues prácticamente los Estados Unidos con Inglaterra y sus aliados le pudieron ganar la guerra a Alemania en la Segunda Guerra. Y después de la Segunda Guerra vino la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y las economías siguieron en dos. Unas economías que siguieron el modelo económico estadounidense, el modelo económico economista, capitalista, y unas pocas economías siguieron el modelo económico de la Unión Soviética, ¿cierto? Un modelo comunista, un modelo socialista, ¿ya? Entonces las economías siguieron en dos. En el caso de Colombia, pues hoy, comenzó obviamente a seguir el modelo capitalista, ¿ya? Bueno, entonces la economía siguieron en dos, compañeros. Entonces uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues eso tiene que ver en lo siguiente, porque la economía es para que se desarrollen y generen mayores tasas de crecimiento económico, como los plantean los modelos económicos, porque un modelo económico es una simplificación de la realidad. Pero la economía dice, hermano, pues que tenemos que utilizar modelos económicos para poder generar mayores tasas de crecimiento económico y con ello que se perciba en un mayor bienestar. En ese orden de ideas, en la historia económica de Colombia ha aplicado tres modelos. Uno se llamó el agroexportador. Como Colombia se caracteriza prácticamente por ser un país muy agrícola, en ese tiempo obviamente comenzaban a transportar todos sus productos porque no habían carreteras. Las principales vías de transporte o de movilidad eran los ríos. Y entonces llevaban todos sus productos por medio de los ríos a los puertos para poderlo exportar. Pero entonces el principal producto en ese momento y actualmente, que digamos es el producto representativo de la economía colombiana, es el café. Entonces todo lo que exportaba Colombia era prácticamente café y todos productos de grano, ¿ya? Es decir, casi como lo que exporta ahora, bienes primarios. Y eso se le conoció como el modelo agroexportador. Luego a finales de los años 30, mejor, de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a llegar mucha industria a la economía colombiana. Y en Cali también comenzó a llegar mucha industria y ahí se formó obviamente la zona industrial Cali Jumbo. Industrias nacionales e industrias extranjeras. Y ese modelo se llamó el sustitución de importaciones, que implicaba que nuestra economía dejaba de importar y por lo tanto la producción y el consumo de esos bienes y servicios iba a provenir o proveerse de industrias nacionales. Ese modelo de alguna manera fue muy importante para la economía colombiana, compañeros, porque generó mucho empleo. La gente del campo comenzó obviamente a desplazarse a las ciudades porque en las ciudades estaban las industrias y comenzó a generar harto empleo, ¿ya? Y luego, con base en ese modelo, a finales de los 80 llegó el modelo capitalista, el modelo de libre mercado con César Gaviria en 1990. Y de alguna manera, pues esperaba que ese modelo neoliberal o capitalista, pues también superara las condiciones de crecimiento económico y superara las condiciones de bienestar de la sociedad o de los habitantes colombianos, pero no. Ese modelo capitalista neoliberal basado en el libre mercado, en las exportaciones e importaciones, pues no ha logrado, ¿cierto? En algunos aspectos, que la población colombiana o la sociedad colombiana tenga unas mejores condiciones de bienestar y unas mejores condiciones, digamos, de calidad de vida, ¿ya?
Entonces, y además, pues ahorita en esta nueva década, del 2000, 2010 al 2020, ya estamos en 2020, y pues estamos viendo tiempos de turbulencia, ¿no? Cada vez es una turbulencia, eso no es una noticia nueva, en fin, o sea, estamos en un mundo muy turbulento y además, pues, se imagina, una pandemia, ¿ya? Bueno, en ese orden de idea, muchachos, me he hecho entender, los tengo aburridos, ¿están durmiendo o qué, muchachos? Hola. No, profe, aquí, poniendo atención. ¿Está buena Bien. la clase de historia? Sí, sí, profe. Dale, Sí, tomes un cafecito ahí mientras me escucha. Es una cosa diferente, no, no que la ecuación que vamos a igualar con yo no sé qué, no. Diferente. Entonces, bueno, entonces como estamos en un momento de turbulencia, cada vez pues, como si fuéramos en un avión, pues, y pasamos una turbulencia y después entramos a otra más fuerte que la primera y pasamos la segunda y pasamos la tercera más fuerte que la segunda y la primera, y estamos en un mundo muy turbulento, ¿sí? Entonces, y hay mucha incertidumbre, ¿ya? Por eso voy a tocar un poquito ese tema, ¿no, muchachos? Pues por eso hay mucha incertidumbre y ustedes que son pelados, que están entre los 19, 18, 20, 21, 22, tienen mucha incertidumbre en estos momentos y yo los entiendo. Si yo tengo incertidumbre, imagina el nivel de incertidumbre de muchos de ustedes, porque es muy incierto, porque es que como estamos viviendo de una turbulencia, mucha incertidumbre, a usted no le permite que, por lo tanto, con base en estos tiempos, no le permita a usted pensar si va a tener empleo. ¿Sí? Es una gran incógnita. O sea, obviamente usted se está formando, eh, pero ¿va a tener empleo? La pregunta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su primer empleo? No se sabe. O sea, lo más probable es que su primer empleo, obviamente, no vaya a ser el superempleo, ¿ya? Con el supersalario, es poco probable. Luego, si pensando en el largo plazo, si usted se va a pensionar, ¿sí? Que cuando usted ya tenga 60, 65, 70, donde su productividad laboral llegó a su punto máximo y llegan los rendimientos de 300, y si no se va a pensionar, o sea, mayor incertidumbre. Y otro aspecto también, obviamente, que genera mucha incertidumbre en cada uno de nosotros y más en ustedes, es la salud, ¿ya? Sí, si va a tener una mejor calidad, si van a otorgar un mejor sistema de salud. Entonces, tienen mucha incertidumbre, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Eh, Entendiendo que lo que vamos a ver ahora son cuáles son los principales modelos que ha aplicado la economía colombiana durante toda su historia económica, quería empezar con esta grafiquita. O sea, la tenía como pensada de último, pero quiero empezarla de primero, o sea, cambié a última hora. Mire que, vuelvo y repito, todos los modelos económicos buscan teóricamente como resultado que las condiciones de crecimiento y desarrollo económico sean superlativas, ¿sí? O sea, sean exponenciales, ¿ya? Pero entonces, algunos países no han logrado dichos resultados, ¿ya? Por muchos aspectos que obviamente juegan en contra. Entonces, en ese orden de ideas, yo digo, bueno, que para hacer la clase un poquito más amena, yo digo, bueno, tengo que pensar para que ellos puedan comprender un poco mejor lo que yo lo que yo les quiero comunicar es, si los modelos económicos, el resultado es tener unas mejores condiciones de bienestar social, pues una buena variable proxy es como próxima, ¿cierto? Que capture ese bienestar social puede ser la esperanza de vida, porque la esperanza de vida de alguna manera es un resultado del bienestar social. Y la esperanza de vida, pues me está indicando
la cantidad de años que una persona obviamente espera vivir, ¿ya? Y en este eje está el PIB per cápita. Y el PIB per cápita indica económicamente pues, el PIB dividido el número de habitantes. Es como decir en otras palabras, del 100% del PIB, vamos a ir ese PIB por cada uno de los habitantes. En otras palabras, de cuánto nos toca a cada uno de la torta. ¿Ya? Pero entonces, ¿a cuánto nos toca a cada uno de la torta? Lo vamos a medir en términos monetarios. Si nos toca de $1, si nos toca de $2, o de $3, o de $10. Por lo tanto, pues el sentido común, ¿cierto? Pues, me dice que si producimos más, genera mayor ingresos, genera mayor calidad de vida y por lo tanto el PIB per cápita pues nos va a tocar de una mayor proporción de la torta. Eso es lo que me está queriendo decir el PIB per cápita. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No sé, pregunto. Bien, profe. Bueno, Todo bien, profe. entonces, vamos a relacionar estas dos variables. Miren, la esperanza de vida y el PIB per cápita. Entonces, vamos a relacionar estas dos variables desde 1800. Entonces uno dice, bueno, en 1800, por ejemplo, ahora, cada uno de estos circulitos, de esta circunferencia, representa un país. Entre más grande sea la circunferencia o el círculo, me está indicando que es por consecuencia de su tamaño poblacional. Por eso es que se activa aquí. En el caso de China, actívate eso. Pues ustedes saben que China es como el segundo, si no es el primer país con mayor tamaño poblacional. Mire que China en 1800, siglo XIX, si no me falla la memoria aquí, los cálculos, la esperanza de vida en China era de 32 años. Y el PIB per cápita por habitante era de $984 por persona al año. ¿Sí? Entonces, en China solamente vivían, o sea, usted tenía 32 años y si vivía más de 32 años era una proeza en 1800. ¿Ok? Si uno, por lo tanto, uno mira aquí en el caso de este otro círculo, la India, que son los países con mayor tamaño de población, la esperanza de vida en India en 1800 era casi de 26 años y el PIB per cápita por habitante era de $1,050 al año por persona. Por aquí debe estar nuestro país, obviamente, ya lo busco, muchachos, ya lo busco, denme un momento, por favor. Colombia, mire, en Colombia, mira, un país muy pequeño. El tamaño de la circunferencia es mínimo. Y la esperanza de vida en Colombia en 1800 era de 32 años. Y el PIB per cápita era de $962. Eso en términos colombianos, ¿cuánto sería más o menos? ¿Cuántos dólares al día de hoy? ¿Cuánto traen ustedes? ¿Cuánto es que era? ¿Cómo, compañera? ¿Cuánto es que era? 962. 962. Eso es como decir, ¿a cómo está el dólar? A 3.800, ¿cierto? Sí. ¿Cómo decir? Cojan $962, multiplícalo por 3.800, 3.800 da 3.667.000. divídelo por 12. Va. 305.500. Eso es lo que se gana una persona mensualmente. Uy, no. Nada. Aunque bueno, en esa época obviamente sí era bastante. Claro, pero Ah, bueno, sí. Eso sí es cierto.
¿sí? Entonces, no existía ni telefonía celular, ni internet, ni, bueno, en fin, no existía los avances de la medicina que existen ahora, etcétera. O sea, era un estilo de vida muy diferente, ¿ya? Ahora vamos a lo siguiente, muchachos. Mira este país, Estados Unidos. La esperanza de vida era casi de 40 años y el PIB per cápita de 2.130. Si eso lo llevamos como en el ejemplo que acabamos de realizar, ¿a cuánto quedaría pesos colombianos? ¿Cuánto, profe, otra vez? Profe, ¿puede repetir otra vez esa pregunta? En 1800 Estados Unidos la esperanza de vida era de casi 40 años y el PIB per cápita era de $2.130 por persona al año. Eso si queremos saber, como lo acabamos de hacer, tener una aproximación, ¿cuánto equivaldría eso a pesos colombianos? Es decir, escoger $2.130, multiplicarlo por 3.800, ¿cuánto le da? Da pues, per cápita 674.500, profe. Ya lo divistes por Por ¿cuánto? 12, sí. Ajá. ¿Cuánto? ¿600? 674.500. Eso es, en Estados Unidos, una persona tenía en promedio al año un ingreso de 600, bueno, y pico lo que me estás diciendo. ¿Ya? Ahora mire estos países, por ejemplo, este pequeñito, mire este pequeñito cuál corresponde. Holanda. ¿Ya? Mire que en Holanda, país obviamente de Europa, la Europa occidental, la esperanza de vida en Holanda era de 40 años. Y mire el PIB per cápita, 4.230. Y mire que Holanda es un país pequeño, por eso el tamaño de la circunferencia es muy pequeño, porque nada me está indicando que el tamaño poblacional en Holanda es muy pequeño. Entonces, si la esperanza de vida era de 40 años y el PIB per cápita de 4.230 por persona, 4.230 dólares por persona, ¿a cuánto equivaldría eso a pesos colombianos para 1.800? Hagan el mismo ejercicio, como lo acabamos de hacer. Da 1.339.500. Entonces, 1.000.000 y pico era el ingreso mensual de un holandés en 1800. ¿Malo o bueno? Buenísimo. 1800, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado la relación de estas dos variables entre la esperanza de vida y el PIB per cápita. ¿Listo? Entonces, miren, tengan en cuenta, vuelvo y repito, entre más grande sea el tamaño del círculo, me está indicando que es por consecuencia del mayor tamaño poblacional. Si el círculo, que ahorita lo vamos a ver cómo se comporta en 100 años, en un siglo, si aumenta el tamaño del círculo, es por consecuencia del aumento del tamaño poblacional. Es decir, ha nacido mucha gente y ha aumentado el tamaño poblacional. Entonces miren cómo ha evolucionado. Le voy a dar play, muchachos. Y al 1900 le pongo stop. Pasados 100 años. Mire China. China está ahí estancado, 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 igual que la India. ¿Ya?
Y mira, Estados Unidos avanza, avanza y avanza. Listo. 1900. Pasaron 100 años, muchachos. En 100 años, China, igual, pasaron 100 años, un siglo. Y para el caso de China, pasando 100 años, tenía casi la misma esperanza de vida y casi el mismo PIB per cápita que en 1800. Entonces, prácticamente se puede decir que fueron 100 años perdidos. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. ¿Sí, buen año? Sí. O sea, pasaron 100 años, pero si usted en 100 años, pasaron 100 años, y en 100 años va a generar los mismos resultados que hace 30 años, o sea, se ha quedado estancado. O sea, país, una economía estancada en 100 años. Pero mire ahora el milagro, ¿no? Mire Estados Unidos cómo avanzó, ¿no? En 100 años, mire, un siglo. ¿Sí? Miren, la esperanza de vida casi de 51 años y el PIB per cápita de $7,590. ¿Cuánto es aproximadamente en pesos colombianos? Hagan el mismo ejercicio, muchachos. $7,590 por 3,800 y divídelo por 12. 2.403.500. Un estadounidense se ganaba mensualmente 2 millones, lo que me estás expresando, compañera. ¿Sí? Ahora, por aquí debe estar obviamente nuestro país, mire, Colombia. Miren que pasaron 100 años y prácticamente la esperanza de vida y el PIB per cápita empezó una leve mejoría. La esperanza de vida era casi ya de 33 años, pero el PIB per cápita era $1,200. ¿Cuánto es eso en pesos colombianos? 380.000. Sí, no sé, ¿eso les dio? ¿Sí? Muchachos, coméntenme. Sí, profe, da 380.000. Ustedes miren que pasaron 100 años. Anteriormente, ¿a cuánto era? 350.000, si no estoy mal. En 1800. Sí. Y ahorita es 380. Es decir, que en 100 años el incremento del el ingreso en Colombia fue de cuántos pesos? ¿De cuántos pesos fue? Si era de 350 y ahorita de 380, pues ¿de cuánto incrementó en 100 años el ingreso? 30.000. 30.000. Ustedes miran a ver, Nada. en 100 años, ¿cierto? Igual manera, mira estos países, entre más pequeño sea la circunferencia, me está indicando que es un país con mayor tamaño poblacional, ¿no? Suiza. O sea, uno cuando ve esto, no, yo cuando veo estas gráficas, pues yo se las enseño, pero a veces yo no sé si de reír o llorar, pero bueno, ahí vamos. Suiza. En 1900 la esperanza de vida era de 50 años y el PIB per cápita por habitante de $9,210 por persona. A pesos colombianos, ¿a cuánto equivaldría más o menos? 2.916.500. 2 millones, casi 3 millones. Un suizo se ganaba mensualmente 3 millones en 1900. Bueno,
¿Qué otro país quieren saber más o menos, muchachos? ¿Les Profe, causa? Dime, ¿puede poner Estados Unidos 1945? ya voy para allá. Pero ya antes de avanzar, Sí, es que es para ver, digamos, si eso está considerando también pues, conflictos políticos y todo para saber cómo se movió la economía en esa época. ya voy. Entonces, pongámoslo ahí. Entonces, avancémoslo y parémoslo en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, para ver cómo quedaron las economías. Allá vamos, ya para allá. Muy listo. Ahí en el 46. Bueno, listo. Mira Estados Unidos. La esperanza de vida casi 64 años. Y el PIB per cápita por habitante de, digamos, casi $15,000 por habitante. ¿Cuánto sería a pesos colombianos? Más o menos. $15,000. Por 3.800, dígalo por 12. Cuatro millones 750.000. Ese es el ingreso promedio de cada habitante en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces miren lo siguiente. Miren cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Miren cómo todas las economías, miren cómo estaban todas dispersadas, ¿no? Todas dispersadas. Y en el caso de China, miren que han pasado ya iban casi ya por 100, casi 150 años. Y aún China estaba aún estancada, o sea, frenada. ¿Sí? La esperanza de vida casi de 38 años y el PIB per cápita de $571 nomás. ¿Ya? Sigamos aquí. India. La esperanza de vida casi de 34 años y el PIB per cápita de $933 por persona en la India. ¿Ok? Entonces usted observa obviamente Estados Unidos y hay un grupo de países muy cercanos al, digamos, al comportamiento de estas dos variables, esperanza de vida y PIB per cápita. Es que países están ahí como relativamente cercanos a esos resultados que tiene Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, este país, el Reino Unido, United Kingdom, ¿cierto? Y el Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales, si no estoy mal, y creo que Irlanda, Irlanda. ¿cierto? O sea, Reino Unido. ¿Ya? Y obviamente ellos, entre Estados Unidos y el Reino Unido hay muchas semejanzas culturales, de idiomas, ¿cierto? El idioma es similar, o es igual. Mire este país verdecito, ¿cuál sería? Canadá. ¿Sí? ¿Recuerdan una de las primeras clases del modelo gravitacional? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí. Miren, profe. Canadá. Este otro país rojito, pequeñito, ¿cuál sería? Nueva Zelanda. ¿Sí? A ver, póngase bien. Listo. Nueva Zelanda, miren. Era casi de 69 años y el PIB per cápita era de $12,000. ¿Cuál otros países está por aquí muy cercanos a Estados Unidos? Suiza. La esperanza de vida era casi bueno, 70 años. Y el PIB per cápita era $9,990 por persona. ¿Ok? ¿Cuál otro país está por aquí? Dinamarca, ¿cierto? La esperanza de vida casi de 68 años. Y el PIB per cápita por persona era casi de $10,000 por persona. Entonces, miren, ¿a qué voy? O sea, miren que terminada la Segunda Guerra Mundial, las economías se esparcieron. Esas pocas economías desarrolladas, ¿cierto?
acá hay unas economías que están como en término intermedio, por así decirlo, y aquí se le conoce como unas economías emergentes que dejaron de ser economías en vías de desarrollo y de estar economías emergentes, ¿cierto? Que de alguna manera pues tienen que pasar 50 o 100 años para poder ya ser una economía desarrollada, como por ejemplo, ¿cuál sería este país aquí? Mira, Alemania, pues bueno, en ese tiempo, obviamente terminada la Segunda Guerra Mundial, usted sabe que Alemania estaba totalmente destruido, ¿no? ¿Ya? Y en ese tiempo la esperanza de vida era más, iba a alcanzar los 61 años en Alemania y el PIB per cápita por habitante era casi de $4.000, ¿cierto? Pero Alemania quedó destruido. Entonces, imagínense en ese escenario, muchachos. O sea, es como un país queda destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Las casas, las escuelas, las universidades y toda la industria quedó destruido. ¿Cuánto se tiene que demorar para volver a construir las escuelas, las carreteras, los puentes, los hospitales y todo lo demás? O sea, tiene que pasarse, o sea, muchos años. Por eso, de alguna manera, los alemanes tienen una gran deuda con la humanidad, con el mundo, ¿ya? Porque generó una gran catástrofe mundial, porque ellos fueron responsables de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Por eso ellos sienten que aún están en deuda con el mundo. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Bueno. ¿Cuál otro país es de economía emergentes? Bueno, ya pasamos a Alemania. ¿Cuál será ese país aquí? Francia, ¿ok? También obviamente Alemania, recuerda que invadió a Francia por medio de Normandía. ¿Cuál otro país está aquí? Italia, ¿cierto? También está aliado España, ¿cierto? Austria. Ese país es Grecia. Este pequeñito verdecito, ¿cuál sería? Paraguay, miren. Paraguay es un país muy pequeño, ¿cierto? Miren, Kazajistán. Y por acá está Croacia, perdón. Lituania. Este pequeñito es Suriname, creo que de África. República de Eslovaquia. ¿Cuál será ese verdecito? Mire, Cuba, ¿cierto? Cuba obviamente se caracteriza por no ser una economía capitalista y no obviamente comunista. La esperanza de vida en Cuba era después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que obviamente Cuba, ¿cierto? Con Fidel Castro comenzó a seguir obviamente el modelo económico de la Unión Soviética. La Unión Soviética daba mucho dinero a Cuba en ese momento y la esperanza de vida en Cuba era casi de 54 años y el PIB per cápita de $7.840, ¿ok? Y miren, igual muchachos, aquí es Japón, por eso el milagro japonés, ¿no? Japón de alguna manera, obviamente es un país asiático que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego de los japoneses haber atacado a los estadounidenses por medio de esa base naval que se llamó Pearl Harbor. No sé si ustedes han visto esa película que se llama Pearl Harbor. Sí, que fue un ataque a esa base Claro, entonces generó por obviamente, parte de Estados Unidos, ¿no? sí, de Japón, Japón atacó a Estados Unidos, entonces llegó a Estados Unidos, pues Eso. bueno, le voy a mandar 2 regalitos. ¿Qué le mandó? Hiroshima y Nagasaki. dos bombas nucleares. ¿Sí? Le mandó bombas nucleares. Bueno, yo le voy a mandar 2 regalitos ahí para que entretenga. ¿Cierto? Bueno, entonces miren, después de la Segunda Guerra Mundial las economías se dividen. ¿Sí? Entonces miren que estas economías que están obviamente muy relacionadas, por así decirlo, digamos, a la esperanza de vida
y el PIB per cápita de Estados Unidos son economías que han aplicado el modelo capitalista que aplica a los Estados Unidos, ¿ya? Y estas economías, ¿cierto? Pues de alguna manera, pues son economías que se han visto obviamente atrasadas, pero algunas economías no están aplicando el modelo capitalista para poder tener esos resultados. No estoy diciendo que tienen que aplicarse por obligación, no, sino que ¿a qué voy? Que algunas economías siguieron el modelo estadounidense y otras economías siguieron el modelo obviamente de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y ahí se vino la Guerra Fría. Ya sigamos avanzando, muchachos, hasta llegar al 2000. Ya voy, un momento. Listo, 2001. Mire China. Mire el caso de China. Recuerden que China ha pasado ya 100 años y casi 150 años y ahí estanca aún, ¿no? Pero miren que ya miren que el tamaño poblacional primero de China obviamente se ha incrementado, ¿cierto? Exactamente no sé cuánto es el tamaño poblacional de China, pero es como en 1.200 millones de habitantes, algo así, o 1.300 millones de habitantes. Pero miren que pasado esos ya de 1900 al 2000, que han pasado 100 años, es decir, otro siglo, China ya comenzó a generar una mayor esperanza de vida casi de 71 años y de $3.980 por persona. Entonces, mire que de alguna manera China anteriormente era una economía totalmente comunista. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ellos comenzaron a aplicar obviamente a tomar algunos aportes teóricos del modelo capitalista y mezclarlos obviamente con el modelo comunista, por así decirlo, y seguir esa secuencia de ese modelo económico y de alguna manera para el caso de China pues ha generado ese tipo de resultados, ¿ya? Si uno ve Estados Unidos, de igual manera, ¿cierto? El tamaño poblacional de Estados Unidos también se ha incrementado, pero ya la esperanza de vida de Estados Unidos es de 77 años para el 2000 y el PIB per cápita de $46.000 por persona. ¿Cuánto sería en pesos colombianos, muchachos? Más o menos. Como 14.560.000. Eso es lo que se gana en promedio una persona mensualmente en Estados Unidos. No todo, ¿no? Pero en promedio. Pues usted no va a vivir ganándose 14 millones mensuales, ¿usted no vive bien? Bastante bien. Profe, en este momento, bueno, a 2018 parece que la población de China es de 1.393 miles de millones. Claro, vaya acá, ya voy. Mire Colombia. Ya vamos para allá, compadre. Mire Colombia. Pasaron de 1900 al 2000, 100 años. Comenzó a aplicar el modelo obviamente neoliberal, basado en importaciones y exportaciones. La esperanza de vida era casi de 74 años y el PIB per cápita por habitante de $8.330 por persona. ¿Cuánto equivale más o menos?
2.637.800. pesos colombianos por persona. Ese es más o menos, ¿no? Es lo que determina. Entonces miren que, voy a lo siguiente, miren que esas economías que en 1900 estaban, digamos, relativamente agrupadas, de 1900 al 2000 se generó una mayor aglomeración o concentración de esas economías. ¿Ya? Entonces miren que aquí dentro de Estados Unidos está Holanda, ¿cierto? Estados Unidos, Dinamarca, Italia, Suecia, Canadá, Alemania, Francia, ¿cierto? El Reino Unido, Japón, mire el milagro japonés, ¿cierto? Y miren que todas esas economías son economías desarrolladas, por no decir, pues digamos, que la totalidad de estas economías que se agrupan en este nivel son economías que aplican un modelo, básicamente una economía de mercado, una economía capitalista, pero ojo con ello, eso hay que cogerlo con pincitas. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera el Estado o el gobierno participa mucho en la actividad económica y a eso se le conoce como un estado de bienestar. Es decir, Pero, entonces, hablando económicamente, China vendría siendo capitalista, solo hablando económicamente. claro, tuvieron que abrir la economía con base aplicando los supuestos del mercado capitalista para poder generar mayores condiciones de crecimiento y desarrollo económico. Tuvieron, o sea, si ellos se hubieran quedado con el modelo comunista del 1800, de 1900, aún sería un país con las mismas condiciones de calidad de vida al día, en el 2020, al 1800. ¿Sí me hago entender con la idea, compañera? Sí, profe. ¿Sí? Entonces tenían que hacerlo, ¿ya? O sea, porque es que ese modelo, la economía de mercado capitalista no es o sea, ningún modelo económico es perfecto, ¿ya? Pero hay modelos económicos que desarrollándolos de manera adecuada no garantiza, pero te aumenta las posibilidades o las probabilidades de que puedas obtener mejores condiciones de bienestar social, por así decirlo. ¿Ok? Entonces miren que aquí comenzaron estas economías, ¿cierto? Todas esas economías, España, tal, Reino Unido, comenzaron a aglomerarse. Y recuerden que nosotros vimos el modelo gravitacional. Estas vinculaciones comerciales que de alguna manera uno logra deducir mediante este gráfico, estos países, obviamente existe unas altas vinculaciones comerciales con Estados Unidos y con ellos mismos. Unos en función de la distancia y otros en función de ¿qué? ¿Cuál es la otra variable? ¿La recuerda? Sí. El tamaño El tamaño del PIB. Claro, entonces miren que obviamente sigamos Estados Unidos, que es el referente, ¿cierto? Generamos buenas condiciones de bienestar y nos vamos a vincular o vamos a generar una mayor vinculación con Estados Unidos, uno en función de la distancia y otro del tamaño del PIB. Entonces miren, pues obviamente, el caso de Japón, por ejemplo, que está aquí, ¿cierto? Y Estados Unidos, pues obviamente la vinculación comercial con ellos dos no es por consecuencia de la distancia, sino prácticamente la variable que tiene mayor peso es el tamaño del PIB. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Y miren estas economías que están como aquí, ¿cierto? México, es una economía ahí como emergente, ahí, ¿cierto? Miren, pues de alguna manera, por aquí está también Turquía, Venezuela, mire, Argentina, algunos países
suramericanos, latinoamericanos, Turquía, Uruguay. Mire, Uruguay es un país muy pequeño. Prácticamente, recuerden que Uruguay es casi, es el Valle del Cauca, que tiene como 4,5 millones de habitantes. Es Uruguay. ¿Me hago entender? En términos de extensión de tierra, en términos de población. De alguna manera, por eso es que se le conoce a Uruguay como la Noruega suramericana. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno. Ok. Mira estos países aquí. Tailandia, ¿cierto? Colombia. Hay una economía que está es como en ese término intermedio, ¿cierto? En ese punto intermedio, por así decirlo, ¿cierto? Pues ahí poco a poco va avanzando a pesar de todas las polarización y todo lo pertinente y lo concerniente que se ve en la actualidad, ¿cierto? Que la extrema derecha, que la extrema izquierda, que el centro, que el lado, que el no sé qué, bueno, en fin, ¿ya? Y bueno, terminemos entonces al 2019, muchachos. $2018, bueno, listo. Mira el 2018. Mire el caso de, el caso de China. Ya, por así decirlo, mira Estados Unidos, el verdecito, la esperanza de vida casi 80 años y el PIB per cápita de $55,000 por persona. Mira el caso de China. La esperanza de vida casi de 77 años y el PIB per cápita por habitante de $16,000 por persona. Mire que de alguna manera China, voy a decirlo muy coloquialmente para que me lo entiendan, le está tocando ya el rabo a Estados Unidos. ¿Sí me hago entender con lo que acabo de expresar, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya comienza como a tocarle el rabo. Ya te toco la nalga porque te estoy alcanzando. ¿Ok? Profe, si digamos, entonces China supera a Estados Unidos, los países empezarían a tomar economías parecidas a las de China, ¿no? Perdón, compañera, ¿cómo es? Si digamos China llega y pasa a Estados Unidos en ser economía, los otros países empezarían a adoptar como el modelo de China para poder comerciar entre ellos. No necesariamente. No necesariamente si llegado, digamos que ocurra ese escenario, que China sobrepase a los Estados Unidos y que en algún momento China ya sea considerada la primera potencia mundial. Dicha situación no implica que las demás economías que obviamente seguían en ese momento el modelo capitalista de los Estados Unidos deban seguir el modelo de China. ¿Por qué? Porque la única diferencia que hay es que en el caso de China, el gobierno interviene constantemente en el mercado. ¿Ya? Es decir, aún hay presencia de comunismo, pero en lo posible en las mínimas proporciones. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, aún hay presencia de comunismo, pero en las mínimas proporciones. Y obviamente los demás países pues puede en algún momento China sobrepasar las condiciones de crecimiento y desarrollo económico de los Estados Unidos, pero dicha situación no va a implicar que los demás países ya dejen de seguir a los Estados Unidos y no a China, ¿sí? Sino que lo puede sobrepasar en algún momento, pero no va a cambiar que los otros países, no, este país ha avanzado más que Estados Unidos, sigamos a este país, no, ¿ya? Recuerden que las economías prácticamente funciona o en función del mercado o en función del Estado, o hay economías mixtas, como la colombiana y la gran mayoría de todas las economías desarrolladas, son economías mixtas.
donde tanto el Estado o el gobierno y el mercado son digamos, los dos elementos, los dos factores que permiten que una economía trabaje, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues por eso el milagro de China, ¿no? O sea, China obviamente ya casi como ustedes lo analizan, producen de todo, ¿sí? Y la industria de China, la gran mayoría de la industria en China es por la presencia de economías de escala externas. ¿Recuerdan de ese término que lo vimos la clase pasada, economías de escala externas? Que produce en otro país para que salga más barata la producción, por así decirlo. Sí, pero recuerda que la economía de escala externas está en función del tamaño de la industria o de la empresa. De la industria. Efectivamente. Entonces, por eso es que en el caso de China hay mayor presencia de economías de escala externas, es decir, el tamaño de la industria. Y esa industria en China está formada por pequeñas empresas, ¿sí? Obviamente, en China también hay economías de escala internas que están en función del tamaño de la empresa, como en el caso, por ejemplo, de Huawei. Huawei es una industria, es una empresa china, ¿ya? Y obviamente, cuando se vino esa guerra comercial con los Estados Unidos, pues obviamente Huawei fue es aún un gran competitivo para la industria estadounidense, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy, muchachos? Vea, ya casi se me va a terminar la clase ya, pero ¿a qué voy? Que dependiendo, obviamente, de cada país, sigue un modelo capitalista o sigue un modelo de una economía cerrada, ¿sí? Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial, siguió el modelo de sustitución de importaciones, que era una economía totalmente cerrada, que la gran producción del 100% de lo que producía Colombia y lo que lo consumía, lo producía la industria nacional. Fue un modelo muy importante porque generó empleo, ¿sí? Y generó estabilidad laboral, ¿ya? Las empresas en ese momento lo único que exigían a los trabajadores, no les exigían ni que fuera bachiller, ni que fuera profesional, ni que supiera inglés, ni que supiera alemán, ni que supiera francés, ni que tuviera una especialización en comercio internacional, ni que tuviera una maestría en talento humano, ni un doctorado en economía. No, solamente les exigían una cosa. ¿Cuál cree que eran en ese momento? ¿Ser mayor de edad? Sí. Que produjeran ya. Sí, mayor de edad, obviamente. Pero solamente le exigían una cosita. O sea, usted podía ser analfabeta o muy altamente analfabeta. Pero Que producieran. Le voy a decir la palabra. Salud. Salud. Que tuviera salud. Y entonces todas esas empresas contrataron mano de obra que venía del campo a la ciudad, tenían salud, los contrataban. Ahora, compárenlo, muchachos. El modelo de sustitución de importaciones generó muy buenas condiciones de calidad de vida, pero gente con pocos años de estudio. Cuando ya la economía colombiana pasó al modelo neoliberal, capitalista, la industria colombiana no estaba preparada, ¿sí? Para competir. Porque su industria no poseía ventaja comparativa, ni mucho menos producía economías de escala. Por eso es que la importación de bienes y servicios comenzó a destruir, por así decirlo, o a acabar con la industria nacional. ¿Ya? Y entonces, pasado algún tiempo, la industria y la economía colombiana entendió que para poder pasar de una economía cerrada a una economía abierta, pues debe prepararse. ¿Y qué debe preparar? Primero la mano de obra, preparar la mano de obra altamente cualificada, alto capacidades, habilidades y conocimientos y destrezas, es decir, alto capital humano,
y eso asociado a la alta capacidad de tecnología. Eso permite que, por lo tanto, como lo vimos en la clase pasada, esa economía en un mediano o largo plazo vaya a producir que la productividad adicional de cada trabajador sea creciente y que los costos marginales sean decrecientes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se esperaba. Pero la economía colombiana no estaba preparada ante esa situación. Ahora, ¿a usted qué le exigen para tener un empleo medianamente respetable? ¿Qué le exigen? Pregrado de la 3 universidad años de experiencia. y como mínimo 3 años de universidad. experiencia. Sí. Bueno, un perdón, estoy comiendo una galletica. Un segundo idioma ya, dominio, ¿sí o no? 3 años de experiencia. ¿Los tiene? Obviamente no los tiene, ¿cierto? Muchachos. No. Entonces, por eso es que, y a la incertidumbre que está generando toda la economía colombiana, asociada obviamente más a la pandemia, les genera un mayor nivel de incertidumbre a ustedes laboral. ¿Ya? Entonces, como les genera un mayor nivel de incertidumbre laboral, entonces no estoy aquí promoviendo obviamente que dejen de estudiar, no. Es una cuestión de lucha. Y es una cuestión de disciplina. ¿Ok? Es el mensaje que les quería dejar. ¿Alguna pregunta por ahora, muchachos? No, profe. No, profe. Para terminar, mire, quiero mostrarle una cosita aquí. Para terminar. Que no me deja. Voy a dejar de compartir. Porque no me deja. Cuando comparto aquí no me deja. Denme un momento, un momentico, muchachos. Ahora sí me permite. Ya voy. Está cargando. Listo. Ya comparto. Listo. Ya. Listo. ¿Ya les cargó? Sí. Miren. Esto va para las niñas y también para los hombres, pero más para las niñas. Miren. La cantidad de hijos por mujer versus PIB per cápita. En 1804, en el caso de China, en promedio, una mujer tenía entre 5 y 6 hijos. Y el PIB per cápita de $984. ¿Sí? En Estados Unidos, mire, Estados Unidos en ese tiempo, una mujer tenía en promedio entre 6 y 7 hijos. Y el PIB per cápita era de $2.170. En Colombia, una mujer en Colombia en 1800 tenía en promedio entre 5 y 6 y pico hijos, por así decirlos. Y el PIB per cápita era de $963. Pregunta, niñas, compañeritas, ¿qué les está indicando a ustedes en ese tiempo esa relación entre hijos por mujer y PIB per cápita? ¿Me hago entender con la pregunta? O sea, que haya un mayor o menor PIB con el nacimiento de bebés. Ajá. Entonces, miren. Gracias, compañera. ¿Cómo se relacionan esas dos variables? ¿Qué deduciría usted? ¿Qué deduce? Que pasado de 1800 a 1900, ¿qué deduce usted? ¿Qué debe pasar? ¿Qué le dice su sentido común? ¿Qué
¿Qué debería Pues pasar? debería ser que entre más PIB, pues más hijos porque tiene más capacidad económica. Bueno, vamos a ver. Debería ser, debería. Vamos a ver. Aunque en parte podría ser al revés, ¿no? Porque si a Ah, mayor cantidad de hijos, por ende mayor futura población adulta que luego puede trabajar. Entonces sí, vamos a tener más personas laborando. Que claro. creo que por eso es que Canadá también está pidiendo personas, pues para que trabajen allá y todo eso, porque están quedando sin gente joven para trabajar. Entonces, mírenlo, miren, ya les di la respuesta, pero están medianamente bien enfocados. Listo. Démosle play, listo. Y en el 2000 voy a parar, ¿listo? Pasados 200 años. Analicen el verdecito que es Estados Unidos. Miren que a medida que las mujeres se van vinculando más rápidamente en el mercado laboral, van obteniendo obviamente mayor ingreso. Y por lo tanto, las mujeres, como se vinculan más rápidamente en el mercado laboral y tienen también mayor ingreso, toman la decisión, por así decirlo, de valorar más el trabajo que tener hijos. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, pues de alguna manera la relación entre la cantidad de hijos por mujer y el PIB per cápita es como es una relación negativa. ¿Sí? Miren que ya vamos al 2000. Ya vamos a acercarnos. Miren, verá el resultado de esas dos variables. Miren, bueno, voy a pararlo acá. Miren el PIB per cápita ya, perdón, la cantidad de hijos por mujer en Estados Unidos, entre 2 y 3 hijos. Pero el PIB per cápita es de casi de $50,000. Ya las mujeres, obviamente, como tienen una gran vinculación al mercado laboral, valoran más el contexto laboral que el contexto familiar. ¿Me hago entender ahí? Sí, ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya las mujeres son más educadas, obviamente quieren cada vez tener mejor educación para tener un mayor ingreso y eso es asumir que nosotros el nombre de eso, ¿cómo se llama? Cuando usted renuncia a una cosa por otra. Costo de oportunidad. Esta oportunidad. Ahí las mujeres dicen, no, tener hijos al día de hoy es un alto costo de oportunidad. ¿Sí? Y por lo tanto valoran más, digamos, su desarrollo personal. Y si valoran más su desarrollo personal, tienen que renunciar a la cantidad de hijos para poder tener un mayor salario basado en su vocación. ¿Sí me hago entender con la idea o no, muchachos? Sí, Sí, ya, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vamos, terminemos aquí ya al 2000, vamos a ver si está 2018, mire. Mire esos países que está por acá, este rojito, ¿cuál será? Singapur. Mire que en Singapur la cantidad de hijos por mujer está entre 1 o 2 hijos. Y mire el PIB per cápita, casi de $84,000. O sea, por eso usted que al día de hoy la gran mayoría de las personas viven solas. ¿Sí o no? Y el hijo lo reemplazaron por un ¿qué? por el perro. Una mascota. Por el gato. ¿Sí? ¿Sí? Para que obviamente es un costo de oportunidad. Eso quería mostrarles hoy en la clase de hoy, valga la redundancia, muchachos. Que en la economía colombiana ha aplicado 3 modelos para que ustedes lo tengan en cuenta como digamos, un poquito de concepto y de formación de conocimiento en contexto de la historia económica colombiana.
y de la historia económica mundial, que básicamente hemos pasado por 3 modelos económicos: el modelo agroexportador, el modelo sustitución de importaciones y obviamente a principios de los 90 el modelo neoliberal, ¿ya? ¿Qué me está indicando? Que el modelo neoliberal o capitalista no es perfecto, pero de alguna manera aumenta las posibilidades de poder percibir un mejor nivel de bienestar. Obviamente el Estado también tiene que hacer una alta presencia en ese modelo económico mediante una figura que se llama estado de bienestar, que el Estado le garantiza a cada habitante un mínimo de satisfacción para poder crear potencialidades. Entonces le garantiza calidad en educación, calidad en salud, que son factores que permiten crear potencialidades humanas, ¿ya? De eso se trataba la clase de hoy, muchachos. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Todo claro, profe. Estuvo chévere usar ese programita. Estuvo chévere, profe, sí. Bueno, no, se llama GANMinder. Usted lo ve arribita, se llama GANMinder. Así puede escribirlo y lo puede bajar. ¿Listo? Nada, muchachos, entonces nos vemos ya el jueves para que podamos hacer este mini taller de la clase de hoy y a ver si hacemos esa coevaluación que parece como una cosa de la NASA. Ay, no, pero bueno, ahí vamos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, espero que sea de su agrado la clase de hoy, no los haya aburrido. ¿Listo? Sí, profe, estuvo chévere. Bueno, No, estuvo chévere. dale, Gracias por ser de los pocos profesores que hace algo diferente. Se dale. le agradece. Ahí vamos. Feliz Chao, profe, nos vemos el gracias. jueves. Gracias, profe. Gracias. Luego, profe. Chao, profe, gracias.